Hola, les damos la bienvenida a otro encuentro de lo que denominamos Conversaciones Obreras, un ciclo organizado por la revista Orillera, que edita la Universidad Nacional de Avellaneda, un ciclo que se propone reflexionar sobre la situación en la crisis sanitaria que atravesamos, que se propone conversar con referentes de distintas áreas sobre perspectivas de futuro, proyecciones hacia adelante. Pero hoy vamos a tener un programa especial, una transmisión especial, porque nos sumamos a un festejo. En esta emisión nos sumamos al festejo de algo que sucedió hace 100 años o 36.500 días, como le gusta decir a uno de los panelistas que tendremos hoy. Y justamente un 27 de agosto de 1920, 4 personas desde los techos del Teatro Coliseo hicieron la primera transmisión radiofónica en el país. Allí nació uno de los artefactos con una perfección comparable a la del libro o la de la cuchara. Artefacto que puede sufrir cambios, pero que conserva su esencia. Podremos escucharla en una radio de galena o por internet, puede ser una espica o un smartphone, pero la radio siempre será arcaica y contemporánea al mismo tiempo, porque se basa en esa capacidad y necesidad ancestral de los humanos de conversar, de contarnos historias, de informarnos, de divertirnos, de gozar con el arte. Estamos muy contentos de sumarnos a estos festejos y más contentos con el panel que vamos a tener. Les doy la bienvenida a Luisa Balmaya, a Gustavo Campana, a Carlos Unaló, a Oscar Robito y a Mario Giorgi, que dirige los medios y la radio de nuestra universidad, al que voy a cederle la conducción de esta conversación. Por mi parte, haré lo que hago con todos ustedes desde hace muchos años, disfrutar escuchándolos. Mario, el éter es tuyo. Bueno, gracias Rodolfo. La verdad que es una situación más que feliz la nuestra, porque este 27 de agosto, contar el siglo de la radio, cuando todos los que están aquí en este panel tienen una contribución notable en buena parte de ese proceso del siglo de la radio, eh, ratifica dos cosas que acabas de decir. Primero, la disponibilidad del dispositivo radio extendido, de la forma en que se ha extendido hasta nuestros días, y por ende hablar de lo que dijimos en el momento de organizar el tema de los 100 años, que esta es una historia que tiene más con el siglo que viene que con el siglo que deja, porque la radio, apropiándose de las tecnologías, adaptándose, saliendo airosa de tantos certificados de defunción que tuvo, está allí firme, airosa, rebelde y, bueno, multiplicándose cada vez más. Así que la Argentina en esto tiene ese honor de ser pionera. Y además, como estamos en el ámbito de una universidad, no está mal pensar que 3 años y unos meses después fue la Universidad Pública en la Argentina la que pone en marcha la primera radio universitaria en la Universidad de La Plata el 5 de abril de 1924, de manera que estamos en un proceso secular, diríamos, de la radio, que va a ir teniendo desde este 27 de agosto una conmemoración casi como una efeméride sostenida durante poco más de un año seguramente, para recordar las radios septuagenarias, octogenarias, nonagenarias, que todavía no alcanzaron el siglo, pero que tienen una historia tan profunda como notable. Pero bueno, como uno aquí tiene las dos banderas, la de la universidad y la de la radio al mismo tiempo, creo que está de más que comencemos a resumir un poco esta presentación mía y darle la palabra a nuestros compañeros aquí en este panel, comenzando por Luisa, obviamente que balancea un poco la cuestión de género tan importante en este tiempo, con quien por primera vez en la historia, fíjate, voy a cumplir 48 años de radio y es la primera vez que compartimos una grilla en una programación, esta vez
en Radio Nacional, en la radio pública, donde conduce Juego de Damas, que además, confieso, es una gran fuente de reservas para los que hacemos programas temprano a la madrugada, esos regresos de las tardes de las radios argentinas cargadas de información, pero además con una solidez y una inteligencia en el tratamiento de los temas que realmente la pone en un lugar destacado. Así que un placer darle la bienvenida a Luisa y reflexionar junto con ella también sobre la vida que tenemos nosotros vinculada a los medios de comunicación, particularmente la radio. De su trayectoria no es necesario abundar demasiado, pero ha pasado desde los roles de columnista a estar al frente de los programas, por la radio, por la televisión, no sé qué cantidad de radios, uno ya no cuenta estas cosas, y por supuesto creo que es la indicada para iniciar este momento de nuestras conversaciones orilleras. Gracias, Luisa, por estar y estar en este momento también, porque este programa, este espacio de conversaciones orilleras va a ser emitido o está siendo emitido por la radio de la universidad y su señal de televisión, así que bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Me siento plenamente orgullosa de estar formando parte de esta mesa, de este dispositivo de diálogo. Hay 2 años, no habíamos intercambiado nunca la posibilidad, y hoy hablamos fuera del aire, la novedad y las personas, el avance tecnológico en este momento, que esta voz que llega, que nos identifica, que nos hace recorrer distintas etapas de la historia argentina, también hoy tenga la posibilidad de que nos podamos ver cara, nos están escuchando, nos vean. Pero bueno, la radio tiene esa maravillosa magia que es sencillamente poder transmitir la voz humana, con toda su complejidad, con todas sus emociones, con todos esos silencios que también muchas veces son necesarios para dar a entender al que está escuchando del otro lado qué es lo que pasa, cómo pasa, y cómo impacta a aquellas personas que somos las encargadas de transmitir alguna información, alguna novedad, algo que está ocurriendo en la realidad. Agradezco además la posibilidad de estar en una mesa cargada de debates, porque es cierto, la radio, si bien ha tenido grandes voces a lo largo de su historia femeninas, no han sido mayoría, y hemos tenido que ganar un lugar, sobre todo las que hacemos periodismo político, ¿no? Así que, bueno, me siento realmente muy, muy honrada y muy feliz de poder participar en esta mesa y en este intercambio de ideas sobre lo que ha significado y lo que significa la radio, que cada vez está más vigente y en pandemia mucho más, me parece. Bueno, muy bien, muy bien. Voy a saludarlo al maestro Oscar Robito, a quien también le debo agradecer y pedir una disculpa porque Pablo, que es compañero, yo también soy docente en el Departamento de Artes de la universidad, le he pedido a Pablo varias veces armar un encuentro. Bueno, nos sorprendió la pandemia y es un placer tenerlo, Oscar, que tiene también el rol de ser uno de los fundantes de esta historia de la radio en aquellos comienzos exitosos. La radio, en esto que decía antes de la apropiación de las tecnologías, fue receptora y proveedora del cine sonoro, por ejemplo, y posteriormente de la televisión. Oscar es un producto, efectivamente, de esa interculturalidad mediática, y es un placer tenerlo acá, a Tarzanito, ni más ni menos. Sé que hoy estamos discutiendo la recuperación de la ficción en la radio, Oscar. Las radios por internet, las radios online, están reclamando que vuelva también la ficción a la radio. Así que qué placer tenerte acá y poder escucharte y reflexionar con esas experiencias, ¿no? Bueno, para mí, más que un placer, y aunque suene pomposo, es un honor compartir este panel, porque no soy yo lo que se podría llamar un hombre de radio. Mi paso a la radio no es que ha sido fugaz, pero sí formo parte de una etapa luminosa, por cierto,
fue allá por los años 50, 52, en los 32 años de la radio, cuando a partir de un concurso fui elegido para ser el personaje de Tarzanito, el hijo de Tarzán, en el programa Las Aventuras de Tarzán, que entre tantos radioteatros, género emblemático de la radio, si lo hay, entre tantos radioteatros también estaban estos radioteatros para chicos, de radioteatros de aventuras. Entonces las aventuras de Tarzán eran en ese momento un suceso increíble. Es así que habiendo yo empezado en esos años haciendo el personaje de Tarzanito, el impulso que me dio el éxito de ese programa fue increíble, porque inmediatamente me empezaron, vos hablabas de la interculturalidad de los medios, ¿no? Pero inmediatamente me proyectó hacia los distintos medios, el teatro, el cine, la televisión, de una manera increíble, pero que fundado en esa maravillosa llegada que tenía la radio por aquellos años sobre todo, y a través de tantos programas y diversos programas. Hiciste mención vos que hoy estamos, y me incluyo, a pesar de que estoy fuera de actividad, estamos bregando por una vuelta de la ficción a la radio, porque se me ocurre que en este tiempo de pandemia, tal vez es el medio más apto, que tiene las condiciones más posibles para generar trabajos para mis compañeras, mis compañeros y todos los profesionales que intervienen en un radioteatro, por ejemplo, sin riesgos que en este momento no se pueden por lo menos superar para seguir haciendo televisión o cine o ni teatro, por supuesto, otras actividades. Así que me parece que este momento es excepcional para algo así. Claro que sí, muy bien. A propósito, esta emisión va a terminar unas cuantas horas o 2 o 3 horas antes de que esta noche por Radio Nacional haya una emisión especial de Las Dos Carátulas recreando una ficción de Los Locos de la Azotea, aquella aventura de hace 100 años atrás, que me encargué de averiguar buscando un poco en esa curiosidad periodística, que desde el año 1906 el Servicio Meteorológico Nacional viene midiendo las condiciones meteorológicas. Y curiosamente, el 27 de agosto de 1920 no hubo tormenta de Santa Rosa, ni antes, ni durante, ni después, con lo cual la azotea parece haber estado expedita como para poder desarrollar como corresponde la tarea que hubo que hacer ahí cableando un poco, colocando las cosas en las alturas del Teatro Coliseo. Bueno, voy por Ulanowski, voy por Ula, no hay mucho para decir que no conozca a la gente, además de su historia como docente, como periodista, como investigador, está, yo creo que un fervor casi exageradamente amatorio por los medios de comunicación para poder contarnos a través de sus textos esa serie de reflexiones que a veces uno quisiera y quiere y puede tener en una mano, como es la intimidad del libro. Pocos han reflejado como Ula el material que devino de los medios de comunicación y particularmente la radio en textos que hoy son de consulta ineludible. Y por supuesto, además, tener el lujo de ponerlo al frente de programas de radio como presente Reunión Cumbre con todo el trayecto y la historia. Ula es esos tipos que tiene el disco rígido por naturaleza antes de que fuera necesario googlear en la radio. Así que bienvenido, Carlos, a la UNDAV y a estas conversaciones orilleras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada te quiero preguntar, ¿a qué hora es lo de Las Dos Carátulas hoy? 21 horas de este 27 de agosto. Perfecto, perfecto. Te vemos medio cortado. Mirá más cerca de la cámara, más central. Ahí está, te vemos mejor. Dale, Carlos. ¿Ahí está mejor? Sí, señor, dale. Bueno. Nada, primero que nada, gracias por esta posibilidad de compartir con todos ustedes, gente que admiro, que le tengo afecto, que tienen que ver también con mi historia y que tienen que ver fundamentalmente con la radio, ¿no? Digo, compartimos pasiones en este grupo. Bueno, muy bien.
Y resta presentar a otro compañero también. La vida nos ha encontrado ahora de nuevo en un mismo espacio como es el de la radio pública, y a él con la responsabilidad de ser el subdirector de Radio Nacional en este proceso de recuperación de los medios públicos, con esta idea tan fantástica de volver a escucharnos. Así que qué mejor que escucharlo a Gustavo y darle la bienvenida también. Gracias. Hola Mario, gracias por la invitación. Les saludo a todos los compañeros. Creo que la palabra, si transformamos su etimología, su raíz, compañeros, que es compartir el pan, acá será compartir la radio, compartir los medios de comunicación, compartir el proyecto de país, no una radio neutral frente al hambre, a la desocupación, la deuda, digo, una radio comprometida, una radio que esté prendida de la necesidad de ser la voz de aquellos que no tienen voz. Digo todo esto porque dijiste reconstrucción de la radio y se me vinieron esos 4 años de destrucción planificada que hubo para Radio Nacional, que por supuesto siempre hay que estar gritando donde sea, que no se trata de LRA1, sino de 49 hermanas distribuidas por el país profundo, que forman parte de este enorme conglomerado y que el gran trabajo que tiene que hacerse desde Maipú 555, dato no menor cuando la radio está cumpliendo 100 años, porque fue la casa que ideó Heines para Radio El Mundo. Este es el templo, estoy hablando desde ahí, desde el templo de la radio argentina, que nos toca custodiar cuando ya Radio El Mundo no existe. Parece una locura estar planteándolo de esta manera, pero esa radio ya no existe y desde el lugar que te estoy hablando, más o menos a 30 metros, hay un auditorio para 200 personas por el que pasaron todos los duendes de la radio argentina, por donde pasó Nini, Sandrini, Los Cinco Grandes, la orquesta de Troilo, y puedo estar así nombrándote héroes y heroínas de la radio durante horas, horas y horas. En ese proceso de reconstrucción también reconstruir la palabra, volver a pronunciar algunas que hace un rato largo por acá no pasaban, como patria, como compañero, país, Malvinas, golpe cívico-militar no se podía decir por acá entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, solo golpe militar. Bueno, muchas cosas que han pasado y que hay que poner de pie. Los escuchaba atentamente hablar de esas partidas de defunción que la radio tuvo sobre todo a partir de 1951, a partir de la irrupción de la tele, pero me parece que a esta altura sabemos que la radio es eterna, indestructible, porque mientras haya palabra, que es algo así como la prueba de vida más importante de la raza humana sobre la Tierra, habrá radio, en cualquier formato. Ya a esta altura no importa cuál, porque la radio que hacemos es siempre la misma, es el reino del sonido, donde la palabra tiene, junto con la música, un rol trascendental, ¿no? Y haber venido de esa radio que estaba rememorando Oscar, que es la radio del entretenimiento, la radio de la ficción, la radio de la música en vivo. Tenemos un piano por estudio en Radio Nacional, casi como recordando que eso es posible. Y después dio paso a la reinvención de la radio, me parece cuando dijo, che, pero a la mañana no hay tele, y entonces ocupó con la actualidad, con la inmediatez, ese espacio, y salió del atril y tiró en una mesa todos los papeles necesarios para la cantidad de compañeros para armar esos programas que después se llamaron los magazine, pero que tuvieron a un cultor, me parece, por ahí con Ula y con los compañeros podemos charlar sobre eso, pero ahí Cacho Fontana tiene un rol preponderante, inventando el móvil, sacando la radio a la calle y transformando la inmediatez. Hoy hablábamos con un compañero, a todos nosotros nos ha tocado vivir un montón de cambios, y en esos cambios
¿por qué la radio cuando llegaba salía al aire inmediatamente? Porque un equipo de UHF o VHF se ponía ahí, chao. Y cuando llegaba la tele, por ahí tenían que subir 30 pisos hasta la terraza más alta del edificio más próximo, tirar 500 metros de cable, y cuando salían, ya está, la historia había terminado. Bueno, la radio se comió todo eso hasta principios de los 90, mediados de los 90, con los móviles satelitales, y supo aprovechar muy bien ese momento. Pero es eterna, así que a olvidar las partidas de defunción. Está muy claro y estoy de acuerdo. Y te escuchaba y pensaba algunas transmisiones de automovilismo de la familia Sojit, que ponía 2 cocodrilos en los cables del telégrafo para poder llegar desde ahí hasta la radio y transmitir desde los lugares más insólitos de la patria donde no había comunicación. Me hiciste acordar también de algo muy importante. LRA3, la Radio Nacional de Santa Rosa, en La Pampa, es una radio preprovincial. Es instalada previamente por el gobierno de Perón en un estado, en un territorio nacional que todavía no era provincia. O sea que hay radios nacionales aún más antiguas que nuestra propia provincia, como es el caso también de la provincia de Tierra del Fuego, que tiene radios previa a su condición de ser provincia, la más jovencita de la patria. También me acordé de LU4, la radio que también está en las filas de Radio Nacional, pero viene de ese grupo de emisoras que quedaron boyando comerciales, que fue inaugurada por Susini y por Guerrico, porque tiene 82 años, entonces andaban dando vuelta estos tipos por allí y los invitaron, ya que estaban, a inaugurar esa estación en Comodoro. En esta idea de la cuestión federal, que dicho sea de paso, mando un aviso, Radio Nacional está confeccionando, gracias a todas las radios que la integran, un diario de Radio Nacional con la producción periodística más audios, valor agregado, de ese concepto federal que Gustavo habla, y yo creo que tal vez podemos algún día darle una charla particular y especial a ese esfuerzo que hacen compañeros de las radios de todo Nacional, en todo el territorio de la patria, para conformar otra agenda, no la agenda inducida, la agenda obligada, sino esta agenda producida con espíritu federal. Pero lo tengo a Oscar Robito y no quiero perder la oportunidad de preguntarle si ya en esa época de el pibe que arrancaba en la radio y después circulaba por los otros medios, había también una convicción de militancia y de participación, porque Oscar no solamente se ha quedado sobre los escenarios o en los sets de cine y televisión, sino que ha tenido y tiene un compromiso con la militancia y con las convicciones. ¿Está eso en aquel momento inicial, Oscar? Bueno, no exactamente en ese momento inicial, era muy chico, yo tenía 12 años, y si bien vengo de cuna peronista, mi padre lo fue, inclusive como suelen decir algunos, de esos peronistas antes de Perón, no podía ser exactamente por mi edad, ni por la situación un poco en la que estaba en esos años, esos primeros años me refiero. En las aventuras de Tarzán estuve desde el 52 hasta el 55. Año clave, digamos, ¿no? En esa historia, y que sí, a partir de ahí, aunque sea de a poco, me fui parando hacia la militancia. O sea, el factor determinante fue el de la resistencia al derrocamiento del gobierno de Perón. Y bueno, y si bien mi viejo me cuidaba mucho en ese aspecto, ¿no? O no quería que me entrometiera en esas cosas, o caminara por esos lares. Sobre todo, a ver, porque en ese momento, como les comentaba antes, tuve la fortuna de acceder a un montón de medios. Entonces hacía películas y trabajaba en televisión y teatro, y mi viejo, siendo tan el militante de barrio,
tan comprometido, me cuidaba y me frenaba, por decir de alguna manera. Y en ese tiempo los jóvenes hacíamos caso a los padres. Pero bueno, poco a poco me fui introduciendo, incorporando a los grupos de participación política, y bueno, ya en los años 60 fue bastante intenso, y ni que hablar cuando llegaron los 70. Ahí abro el micrófono. La pregunta tiene también una suerte de extrapolación al presente, donde todavía se está discutiendo esto de la adhesión o no a un espacio ideológico, a un lugar por parte de los actores, que para muchos debieran quedar químicamente puros, porque eso le garantiza, no sé, cierta comodidad. Y hay unos cuantos compañeros actores que han definido su rol desde el punto de vista ideológico y su ubicación en tiempo y espacio, sobre todo aquellos que se basan en la solidaridad, Oscar, que es un tema que hoy, en tiempos de pandemia, me parece que cobra un valor importantísimo frente a la imposibilidad de estar en un escenario, de poder trabajar en condiciones normales, que haya esa posición solidaria, parece muy noble, muy loable parte de los compañeros actores, ¿no? Sí, sin duda. Indudablemente uno formado en el peronismo, en ese movimiento tan particular que es el peronismo, esa división, ese enfrentamiento que suele aparecer o expresarse de distintas formas se sintetiza en la consigna de patria o colonia. Y lo que sucede, o por lo menos para mí, yo lo veo así, cuando uno está plantado en el sitial de la patria, y del pueblo, por supuesto, porque sin patria no hay pueblo ni viceversa, tiene una concepción de la vida, de las cosas, de los compromisos, hasta de qué trabajo realizar, digamos, actoralmente, por ejemplo, qué elegir, a qué decir que no. Cuando el posicionamiento o la situación está del lado de la colonia, resulta ajeno. Entonces, ahí la cosa partidaria es relativa para mí. A mí esa línea es mucho más determinante. No tengo, a ver, como peronista jamás pude aprender, ni me lo enseñaron desde el peronismo, a ser anti nada. No soy ni anticomunista, ni anticonservador, ni anti nada. No soy peronista. Entonces, desde esa mirada, siento que puedo contener a muchos compañeros, aun cuando disienta en lo más específicamente partidario del pensamiento político. En lo que sí no tengo concesiones es en esta línea divisoria que yo busco sintetizar en esto de patria o colonia, o liberación y dependencia, o liberación o dependencia, como quieran verlo, o como quiera ponerse, en los términos que quiera ponerse. Está muy claro. Bueno, voy por el lado de Luisa. Yo entré a Radio El Mundo por primera vez porque cuando hicimos el ISER no había radio en el ISER, no había estudios y las radios le prestaban. Y ya en esa época alguna que otra compañera, entre las que destaco, por ejemplo, Liliana Daunes o María Esther Sánchez, con quienes cursamos el ISER juntos, reclamaban ese espacio de la mujer, que era en todo caso la contraparte sexual opuesta del que conducía, y generalmente era hasta ciertamente maltratada. En esto de abrirse paso a los codazos, qué decir, sobre todo cuando la mujer viene con otra formación, con formación periodística, con una tarea de investigación, con inteligencia, y todavía sigue costando, Luisa, ese espacio para la mujer en las cabezas de programa, en las conducciones, ¿no? Sí, es así. Yo creo de todas maneras que se ha avanzado bastante, pero no es habitual todavía, y por eso debo destacar además el lugar, en el caso de Radio Nacional el viernes, no es habitual los programas
política por mujeres, siempre la voz del varón ha tenido... Tenemos alguna dificultad con la conectividad con Luisa. Vamos a ver si puede mejorar. Mientras tanto, salto para el lado de Ula, que lo veo aquí. Es difícil trabajar estudiando y viendo la radio. A ver, Luisa, bueno, ahí está volviendo, a ver si podemos tenerte mejor. Ahí está. No te Ahora, vemos, ¿me recuperaron? Sí, te escuchamos bien, así que dale por ahí. Yo los veo. Yo te veo. Bueno. ¿Me están escuchando? Con alguna dificultad. Con mucha dificultad entrecortado. Vamos a probar. Ahora te vemos de nuevo, pero estática la pantalla. Son estas cosas del Zoom, que si bien es cierto, avanza tecnológicamente, a veces nos juega alguna mala pasada. Pero a ver si probamos de nuevo, dale, a ver. Yo te estoy viendo. Sí, también te vemos. Te estoy viendo, sí. Y te escucho y veo que... Sí, decía que es un lugar difícil, que nos cuesta a las mujeres todavía. Siempre hemos estado a la sombra o al amparo de alguna figura masculina en materia de... en los espacios que ocupamos en los medios de comunicación, y si hemos sido jóvenes en algún momento, todavía como activa, pero no teniendo la palabra del conocimiento o la palabra credibilidad del saber. Es difícil encontrar ese espacio. Hemos bajado muchas locutoras, pero no de periodistas. También ese es un rol que hemos ido ganando a través del tiempo. Todavía, pues, escuchaba en un momento, no recuerdo, de ustedes planteó la palabra compañeros y compañeras. Todavía cuesta incorporar a las mujeres como parte de la comunicación cuando uno saluda. Hay que poner ese lenguaje inclusivo también, lo tenemos que aprender nosotros. Bien, lo bueno es que vaya quedando un registro de esto que por ahora es una historia oral, sonora, pero que haya buen registro de esto. Me hiciste acordar algo que está por suceder mañana o este mismo día, no sé, estoy ahora con alguna duda. No, es hoy un periodista, un estudiante que se recibió de periodista, hizo su tesis de comunicación con la información al poblador, esta característica que tiene la radio en las regiones donde no hay ánimo de inversión privada para que exista la conectividad, la telefonía celular, y donde la radio, y particularmente Radio Nacional, en distintas comarcas, es un elemento vital, tanto para la buena como para la mala noticia, y también es un reflejo que no, la verdad que no tenía antecedentes. Esa tesis que ha trabajado con este mensaje al poblador se presenta en formato de libro, de manera que es un aporte fundamental para corroborar el peso que tiene en distintas comunidades la radio, aún hoy, mientras en los centros urbanos discutimos sobre conectividades y demás, la importancia que reviste la forma de comunicar que le van a llevar las ovejas, o que el odontólogo va a venir determinado día, o lamentablemente el fallecimiento de alguna persona, tiene un valor incalculable, y uno lo mira a veces a la distancia, casi con alguna sonrisa. Sin embargo, va la vida en esos mensajes en muchos casos, y es algo realmente extraordinario que también tenga un registro. Así que ha hecho escuela, maestro Ulanowski, porque yo creo que cuando la gente va narrando cosas que vienen de la radio y las materializa en el papel, hace un aporte valiosísimo. Como un libro de Argentores también, que anda dando vueltas por allí sobre los 100 años, donde hay expresiones de todo color y calibre vinculadas con la vida de esta señora centenaria. Y Campana también. Perdón. Sí. No, perdón, digo, acoto esto y aporto. El libro de Argentores es extraordinario porque son 100 personas, todas absolutamente vinculadas con la radio, puestas en estado de reflexión, aportando realmente no solamente memoria, historia, datos personales, sino una reflexión muy valiosa sobre la radio que hasta ahora no existía.
Sí, estoy de acuerdo. Y además, ya que estamos hablando de Argentores, hay que reconocerle el esfuerzo de los últimos notables, creo que 30 años o más, a Nora Massi, que está sosteniendo el programa, si no me equivoco, más antiguo, récord Guinness de la radio mundial, como es Carátulas, 70 años en el aire, trasladando la sobrevida de la ficción, como reclamamos con Oscar hace un rato, así que es realmente valioso. Por eso recordé citar hoy esa edición especial de Los Locos de la Azotea en el Teatro de Carátulas esta noche a las 21 en Radio Nacional. Campana es un tipo admirable. Digo admirable porque además hay que tener tiempo, recuperar la memoria y sobre todo recuperar la memoria sonora, cosa que es una tarea farragosa sin duda, pero que se hace con placer cuando uno tiene el entusiasmo que tiene Gustavo. Así que en estos 100 años, donde también va a aparecer una conmemoración extensa de casi un año de duración, aparecen hechos que la radio dejó como marcas, también como una suerte de la vida espasmódica política de la República Argentina reflejada sonora, ¿no, Gustavo? Sí, uno está convencido que todos los secretos del presente y el futuro están guardados en el pasado, que no hay ningún hecho de generación espontánea, que todos tienen un kilómetro cero y cuando los buscás, cuando los desmenuzás, entendés, digo, se amplía el conocimiento porque aparecen las causas y se ensancha el pensamiento crítico. Además, un poquito de revisionismo histórico no nos viene nada mal después de tanta historia oficial que deformó a tantas generaciones en los medios de comunicación, en las aulas. Así que encontrarse con esas voces implica un grado de documentación que a mí me lleva siempre a cómo podemos escolarizarlo, cómo podemos generar que la historia contemporánea se pueda estudiar, en el caso de hasta la aparición de la televisión, de la mano del archivo sonoro, pero en todo sentido, que en una clase de literatura se pueda escuchar a Alfonsina, no que el profe me cuente solamente quién fue, qué hizo, por dónde anduvo, sino que además yo pueda escucharla, y cuando la escucho termino de redondear el círculo, lo completo. Bueno, exactamente lo mismo sucede con cada hecho político, social, musical. El archivo nos entrega esa última ficha que falta para completar el rompecabezas. Y a veces hace falta dimensionar las dos carátulas y hablar de sus 70 años en el aire, o a veces hay fenómenos que duraron 39 noches como Discépolo con Mordisquito. Solo 39 noches. Y esas 39 noches están clavadas en la historia de la radio como un surco que será imposible de olvidar. ¿Cuánto dura el segundo gol de Diego a los ingleses relatado por Víctor Hugo? Son menos de 30 segundos. Pero no cabe ninguna duda que ese lapso se come un montón de esos 100 años. O Víctor Hugo debutando en febrero del 81 en Boca Talleres, y en el gol de Diego, en el penal, decir, la soltó como una lágrima. Ese la soltó como una lágrima dura 10 segundos, pero cambió la historia del relato en la República Argentina para siempre. Le incorporó metáfora, poesía, y son 10 segundos nada más. Bueno, de eso también se trata la radio. ¿Qué pasa en esos 10 segundos? Los 15 minutos de Homero Mansi en el 48, cuando echan a todo Forja de la Unión Cívica Radical por haberse reunido con Perón. Son 15 minutos y debe ser el único registro de la voz de Homero Mansi. No hay otro registro de esa voz en lo político. Esa voz que dice, los oficialistas dicen que somos opositores, los opositores dicen que somos oficialistas, pero todos se equivocan, somos radicales revolucionarios. Y encima habla casi de una raza política de extinción. Somos radicales revolucionarios, dice el tipo. O la transmisión del acto en Retiro con la nacionalización de los ferrocarriles, cuando a Perón lo operan de apendicitis esa mañana, y la prueba de vida la tiene que dar la radio, y Radio del Estado pone parlantes
en toda la plaza frente a la estación Retiro, donde Evita va diciendo, bueno, compañeros, tranquilos, porque, bueno, sucedió esto, lo otro y aquello, y Perón habla menos de 10 segundos diciendo, y encima con la voz condicionada por la anestesia, festejen porque esto ha costado mucho. Buenas tardes. Y es todo lo que dice. Esos momentos son la historia pura de la República Argentina, o los comunicados del 24 de marzo de 1976, o los más de 160 comunicados de la Guerra de Malvinas. Todo eso es radio, y en eso nosotros, Radio Nacional, tiene un rol preponderante. Nosotros transmite LRA1, Radio Nacional. Por lo tanto, solo con las cadenas podemos armar un programa de radio contando la historia argentina. Solamente con las cadenas nacionales podemos hacer un enorme programa de radio. Bueno, todo eso es el archivo. Me consta porque algunos tiempos como locutor de la casa me tocó estar junto a los presidentes, y me hiciste acordar de otra cosa que a lo mejor lo empujo a Ulanowski con ánimo de encontrar en la periferia de la producción de la radio, yo diría en los suburbios de la sonoridad en el aire, la cantidad rica de anecdotario que hay en función de cómo se produjo la radio. ¿Sabes por qué? Tal vez se acuerde, a lo mejor Luisa, yo vi bajar de un taxi en la puerta de Arenales en Radio Rivadavia al productor de la Oral Deportiva, acompañando a la Borges para la charla con Antonio en La Vida y el Canto. Y arriba, en Rivadavia, estaba el buffet que atendía Juan Mentesana, el locutor histórico de todos los golpes de Estado de la República Argentina, y uno se sentaba a tomar un café a ver cómo le discutía a Antonio cuestiones de la política, cuando el tipo en condiciones de democracia tenía mayor predicamento para la empanada salteña que para estar al frente de un micrófono. Digo que hay una cantidad de cosas tan ricas en ese submundo periférico a lo que produjo el aire, que a lo mejor algunos se puede empezar a encargar de ese anecdotario. Yo estaba en esa época en la radio, la primera Radio Rivadavia, la FM estéreo, con Elda Córdoba, con otros compañeros, y la producía Fernando Bravo, que estaba haciendo radio en el piso superior, porque la radio salía desde el sótano, casi como una suerte de cárcel del pueblo, y peleábamos allí por la entrega de los horarios y demás, pero era un caldo de cultivo, esas charlas interminables entre fuera de los pasillos. Ahí en ese pasillo se juntaban Fontana, Larrea y Carrizo en un solo momento, y vos te tenías que quedar apoyado contra la pared y disfrutar. Es fantástica esa historia periférica que a lo mejor el aire no la registra, pero que uno tiene la oportunidad de haberla vivido. Luisa, ¿no? Vos estuviste por allí también. Yo estuve por allí, yo aprendí de la experiencia de esos grandes monstruos que se autoconstruyeron, porque en realidad a quienes estamos mencionando, a Cacho Fontana, a Carrizo, a Larrea, se autoconstruyeron. Ellos no salieron de ninguna escuela, en todo caso tenían hambre de micrófono, de contar lo que estaba pasando, de aprender junto con los oyentes. Siempre decimos que la radio es un medio formidable de alfabetización y de conocimiento, y ellos aprendieron haciendo radio todo lo que tenían para comunicarle a esas audiencias, que en aquel momento eran audiencias monstruosas por la dimensión. La radio se ha ido segmentando, después la incidencia de la FM ha puesto, unas audiencias un poco más focalizadas, más dedicadas algunas a la música, otras a los programas generales, pero esa época fue maravillosa porque, insisto, nadie se aprendió a hacer radio haciéndola, nadie salió de escuelas cuando hablamos de los grandes maestros, pero sí había ganas de transmitir literatura, música, lo que estaba pasando, política. Uno puede recordar, Gustavo Campana hacía referencia a las dos carátulas y a los golpes de Estado. Yo me recuerdo muy pequeña, en la década del 60, escuchando a Rosaura a las 10 en las dos carátulas, y al mismo tiempo escuchándolo a Mentesana, planteando la interrupción del gobierno constitucional del doctor Arturo Illia.
estas cosas nos marcaron a todos y creo que por eso la radio sigue muy viva, porque tiene que ver con la vida, con lo que le pasa al hombre y a la mujer común de a pie, que necesita la radio para que le sigan contando qué es lo que pasa. Y en materia política, por supuesto, ha habido además una enorme evolución, porque antes eran las salas de periodistas y los periodistas políticos que transmitían desde allí. Desde la irrupción de los programas políticos especiales con periodistas que fueron empresarios más que periodistas, cambió la manera de hacer periodismo político en la radio. Y eso también es un cambio, desde mi punto de vista, nefasto, porque allí no se atendió el interés general de la población, sino se atendieron los intereses específicos de cada uno, que trató a través de la política en radio de hacer su propia empresa y no defender el interés general. Sí, yo coincido absolutamente. Imagino que asentían todos y estamos de acuerdo en esa reflexión, y sobre todo porque pareciera que a veces hay una agenda dispuesta por los medios dominantes que es como un río corriendo a contramano de lo que va llevando la corriente social y el pensamiento real cuando uno camina entre la gente y percibe otras realidades. Volviendo a la radio, y para preguntarle a Oscar, ¿sos oyente de radio, Oscar? ¿Seguiste oyendo radio después de haber dejado la actividad allí? Sí, fundamentalmente. Muchísimo más que televisión. Ahora soy un fan permanente de la 750, pero no obstante eso también paseo el dial por algunas otras emisoras y sobre todo frente a determinados programas. Pero sí, muchísima más radio que otros medios. Y considerando, no voy a decir nada novedoso ni especial, pero como medio sigue siendo, y me parece que esto no se lo puede quitar nadie, el más democrático, el que mayor posibilidad de llegada tiene a cualquier rincón recóndito, valga la figura del país. Y su extraordinaria posibilidad o potencialidad de diversidad que tiene, la capacidad de estimular nuestra imaginación en vez de formatearla frente a una cantidad de imágenes preconcebidas o preparadas o destinadas a crear un sentido común determinado o un imaginario, si se quiere, determinado. Esto no lo pueden hacer con la radio. El verdadero propietario de lo profundo que sucede en y con la radio termina siendo el oyente, según mi mirada, porque es él el que dimensiona y engloba lo que nosotros le estamos transmitiendo y lo incorpora a su ser, a su forma de pensar, a su sentimiento. Se imagina las caras. Yo no puedo dejar de pensar en este momento, en mi paso por la radio, digamos, en lo que significaba para los chicos y para los grandes también, cuando hacíamos el programa de Tarzán, toda la generación de efectos especiales, por ejemplo, que se requerían para este radioteatro. Porque a ver si puedo decir algo, un decorado ostentoso, un decorado surrealista o qué sé yo, en la radio lo suplanta un buen relator con un buen texto, y lo demás queda a cargo de la imaginación del oyente. Un efecto especial en el medio de la jungla, por volver al programa de Tarzán, lo realiza o realizaba, sobre todo en aquellos tiempos, un buen sonidista de sala. No era distinto del sonidista que estaba en la pecera, como decíamos, ¿no? El sonidista que trabajaba en el control de conducción, desde donde también estaba el director para dar las señales, indicarle al operador de la música cuando mandaba la música, cuando la bajaba, y con la otra mano nos daba la señal. Bueno, todo ese mundo, digamos, después
se reconstruía o le daba la posibilidad al oyente de reconstruir el maravilloso mundo que fueran capaces de ver. Está muy claro. Y es muy grato saber que se está transformando en una nueva generación. Esta misma mañana hablaba con la directora, o mejor dicho, la presidenta de la Cámara de Radios Online. Ha vuelto el programa con un solo tema, el programa monotemático o temático, si lo prefieren, donde uno puede encontrar en 4.800 radios online en la República Argentina, desde un tipo que habla cómo cultivar los cactus hasta otro que es un melómano y tiene particular devoción por la ópera, y está volviendo desde ese lugar con la captación de generaciones nuevas, porque también hay un prejuicio de que la radio es un elemento que hay que asociarlo generacionalmente a gente vieja, a gente mayor, y sin embargo cuando uno baja un poquito y recorre las comunitarias, recorre las universitarias o mismo las FMs, pues está claro que la radio es un reflejo extraordinario durante toda edad. En la radio universitaria, en el caso de la Universidad de Avellaneda, donde estamos, la universidad tiene una escuela secundaria y los chicos de la escuela secundaria están a metros de Villa Azul, famosa en estos tiempos de pandemia, del lado de Avellaneda, y vos vieras la emoción con que esos pibes que están en un proceso adolescente entran al estudio de la radio, a hacer radio, y lo hacen con una alegría extraordinaria, con lo cual uno dice y reafirma con mucha fuerza que efectivamente es una historia que tiene futuro, sin duda, la de la radio en este centenario. Por eso, Carlos, yo creo que va a haber necesariamente que hacer una gran actualización de la radio que viene, de esa radio del futuro. Vos tenés ya un material recorriendo impresiones de periodistas jóvenes, una generación nueva que también ha llegado a la radio desde otro lugar, para salvaguarda a lo mejor del periodismo que describe también Luisa, un poco corrupto por otros intereses, ¿no? Bueno, primero que nada, déjame hacer algunos pespuntes, porque yo quiero celebrar que estoy entre ustedes y que estoy aprendiendo mucho de lo que dicen. Quiero, engancharme con alguna de las cosas que dijeron e intentar darles un cierre. En principio, le quiero decir a Oscar Robito que fui un chico oyente de Tarzán, ¿no? Y me parecía interesante lo que él decía, porque lo asociaba con una frase del gran Alberto Migré. Migré decía: cuando escribo la palabra rojo en un guión, en un libreto, la palabra rojo termina de concretarse en el momento en que llega a la cabeza del oyente. Y claro, cada oyente elige el rojo que quiere, ¿no? Eso también nos pasaba seguramente con Tarzán. Tarzán, y gracias a sus efectos de sonido, nos instalaba en la selva, ¿no? Y después Oscar Robito decía que es el medio más democrático, así lo calificaba. Yo diría más todavía, me parece que es el medio más amplio, el medio más plural, el medio más diverso, el que menos palpa de ideas, pero que ha tenido en el camino, ha tenido que enfrentarse con una perversión. No contaba con el tema de la precarización y los problemas económicos y financieros que podían llegar a tener las radios. Entonces las radios se vieron obligadas a lotear los espacios. Y en ese loteo de espacios no había ninguna posibilidad de establecer una programación coherente. A lo mejor el programa de 8 a 10 estaba manejado por algún simpatizante de ideas de izquierda y el programa de 10 a 12 estaba conducido por un derechista irrestricto, ¿no? Y eso también me parece que es una de las características de este momento. Y después, anotaba a partir de lo que decía Luisa, que sí hubo mujeres importantes en la radio, desde aquella locutora Tita Armengol, que fue la primera que grabó la hora oficial, en 1936. Después, todas las locutoras que protagonizaron la edad de oro de la radio, 1935-1960, enorme cantidad de locutoras. Y después, estrellas como Niní Marshall, como Beba Viñola y Reina Morán, y
como dijo Luisa, productoras, mobileras, operadoras, que están haciendo también la radio y que tienen su lugar, ¿no? Y también Luisa mencionaba lo que ocurría cuando en la Argentina se escamoteaba la información. ¿Qué hacían los argentinos? Recurrían a Radio Colonia, ¿no? Digo, Radio Colonia terminó siendo una radio argentina. Había sido fundada por 2 argentinos de origen con ancestros uruguayos. En algún momento la tuvo en sus manos Héctor Ricardo García. Allí brilló Ariel Delgado, ¿no? Pero bueno, los argentinos se las arreglaban. No se puede conseguir mejor información, poné Colonia, te decían, ¿no? Y lo último que me parece que la tarea que hizo y que hace Gustavo Campana es tan extraordinaria, y yo creo que tendríamos que valorizarla. En algún momento a Jean-Manuel Serrat en España le llegó una situación de privilegio que él aprovechó muy bien. La televisión española le encargó un programa histórico en base a sonidos de la radio española que se llamaba La Radio con Botas, que se convirtió en un servicio educativo para todos los niños españoles. Yo creo que el Funes, el Memorioso, que ese programa maravilloso que ha hecho Gustavo Campana, debería llegar a las escuelas. Estoy seguro. Digo, tiene todas las condiciones, tiene todas las características para educar, para enseñar. Bueno, eso por ahora. Y después te pido, Mario, si me podés dar el nombre del autor del libro del Mensajes al Poblador. Sí, lo voy a buscar, está en el registro que hice ayer por la mañana con el director de la radio de Ingenieros Jacobasi allí en la provincia de Río Negro. Ortiz es el apellido, pero te lo voy a pasar con todo gusto porque me parece que vale la pena divulgarlo. Ya lo pedí para que me lo manden, aunque sea por el formato digital, y desde luego te lo voy a reenviar con todo gusto porque uno quiere chusmear también, quiere conocer de qué manera se produce esa forma de vertebrar el contacto cuando hay otras cosas en juego, ¿no? Entre ellos la vida misma. Estamos charlando en este momento virtual donde en la Patagonia hay una cantidad de nieve notable, un paisaje bucólico extraordinario para un invierno sin turistas, pero que ha terminado con la vida de ovejas, que ha terminado con las dificultades que tiene el que está poblando esos lugares, esas comarcas, no necesariamente las más turísticas de todas, y allí uno descubre lo que estábamos marcando antes, ¿no? La presencia de la radio como un elemento vital en la articulación social, incluyendo obviamente la comunicación, pero a veces mucho más que la comunicación. Eso lo sabe Campana, que me obliga a preguntarle cómo va el tema de Diario Nacional, porque si hay una cosa del vacío que dejó el paso del neoliberalismo en los medios públicos, es también desmembrar el concepto federal y dejar librada su suerte cada una de las 49 radios con sus FMs, y es un fenómeno, lo digo como dicen Alcohólicos Anónimos, porque yo estuve ahí, y difícil es llegar nuevamente a dar, a engranar esa máquina que pueda, sin perder la pertenencia a una red nacional, perder el concepto federal, local y territorial en cada uno de esos casos. Lo refleja el diario en la producción de los contenidos de cada día, Gustavo, ¿no? Sí, lo primero que hay que decir es que cuando nosotros llegamos, ahí en ese plural me sumo, pero yo tengo el honor, el orgullo de trabajar en la radio hace 10 años. Como periodista de la radio llevo 10 años y hoy el honor, el orgullo de estar intentando convertir en realidad tantos sueños que fueron parte de tanta charla y tanto termo de mate con tantos compañeros. En el momento en que llegamos, enero, por ejemplo, radios como Córdoba y Rosario, mirá qué plazas te estoy nombrando, cerraban los viernes y abrían los lunes porque no tenían gente para el fin de semana.
y así sucesivamente te puedo contar las penurias de cada una de las 49. Eso fue lo que se dejó, esa tierra arrasada, después que el RA1 en 2015 estaba cuarta en la general y peleaba primera y segunda mañana, segundo y tercer puesto. Ese enorme capital que es la audiencia fue dilapidado hasta que Radio Nacional dejó de medir. No es que estaba última, dejó de medir. Estaba en el segmento de otras radios, como se dice generalmente. Así que imagínate lo que sucedía en las 49. Pero a su vez, también una vieja idea la pudimos cristalizar a través del diario, que es la potencia de la agenda de Radio Nacional se ve cuando están sumadas los trabajos de las 50. Y entonces vos observás que en un día, por Radio Nacional, por ahí pasaron 4 gobernadores, 5 ministros, 10 intendentes y todo lo demás. Pero si vos no lo ves todo junto, no tenés forma de terminar de entender qué es esa inmensidad de Radio Nacional. Otra preocupación desde lo simbólico es ver cómo podemos cambiar gran parte de la forma en que nosotros presentamos a las 49, y ahí ya hicimos un trabajo con el mapa bicontinental, que es el mapa que saca a la Antártida de esa proporción chiquitita que está a un costadito y la lleva a la misma proporción que el continente. Cuando vos haces eso, el centro geográfico de la República Argentina se llama Tierra del Fuego, para terminar de entender la inmensidad que es nuestro país. Y nosotros somos la única red que une la Antártida con la Quiaca. Esa inmensidad, esa locura que nunca nos podremos imaginar de Tierra del Fuego como centro geográfico, la une Radio Nacional. Pero además tenemos 3 radios en lo que es el ejido político de Malvinas, que son las 2 de Tierra del Fuego y la de la Antártida. Y estamos con muchas ganas de reflotar un viejo programa que hasta 2015 se hacía en RAE, en inglés, para argentinos de habla inglesa, y estaba destinado, por supuesto, a los habitantes de Malvinas. Entonces, cuando vos ves la potencia de esas 50, terminás de entender que tenemos agenda propia, pero además que la agenda país no tiene nada que ver con la tapa de los diarios porteños. No tiene nada que ver. Hará 2 días, a través del diario, éramos el único medio que hablaba de la primera muerte por COVID en Santiago del Estero, de la primera muerte el mismo día por COVID en San Juan, de la muerte de un chico de 9 meses, de un huichí en Salta, y de que se había encontrado en la cloaca de Jujuy COVID-19. Todo eso, cuando vos lo buscabas en los diarios de mayor circulación, no estaba. Entonces dijimos, bueno, esto está valiendo la pena. Y el 31 de agosto, antecediendo a tu programa, Mario, va a comenzar un ciclo de 3 horas donde lo que vas a tener es corporizado en la radio, y van a estar en cadena a las 50, el diario. O sea que van a sonar las 50 durante esas 3 horas como resumen de lo que fue la agenda de Radio Nacional de norte a sur y de este a oeste en todo el país. Y terminar con eso de que federalismo es que un programa de Córdoba salga en Buenos Aires. Eso es como decir, tengo un amigo judío más o menos. Nosotros tenemos que trabajar desde Buenos Aires para que cada una de las 49 sea la mejor opción del dial local. Eso es federalismo, con la tonalidad de cada región, con la postura cultural de cada región, de eso se trata. Y que sean opción cultural, porque en gran parte todo lo que nos sucede cuando Oscar hablaba del modelo de país enfrentando al proyecto de colonia, y es un dato cultural. Ese es un dato cultural muy fuerte para poder comenzar a sentir que a vos, no importa la edad que tengas, te pertenece la chacarera, te pertenece la vidala, te pertenece la samba, te pertenece el tango, las voces de los poetas, todo eso es Radio Nacional. Es esa cultura variopinta
que hay que mostrarla toda junta, porque si no, parece que el sinónimo de argentino es el porteño, y no debe haber nada más lejos que eso. Sí, coincido. Coincido. Bueno, vayamos, creo que estamos cerca de la hora de charla, no queremos extendernos demasiado, sé que cada uno tiene sus tiempos, pero vayamos a repasar un poco el otro lado, la inversión o la apuesta privada, como quiera que quiera definir en el tema de las radios, porque hoy citábamos que por suerte la radio pública rescató el edificio, uno de los únicos, el otro creo que es el de Mendoza, de Radio Nacional Mendoza, en la calle Emilio Civit, en donde me tocó trabajar, hechos exclusivamente para radio, diseñados para tal fin. Pero Mundo ya no existe, y tampoco existe América, heredera de la histórica Radio Antártida, que también nos estuvo dando vueltas por allí, en el mismo edificio, Maipú 555, donde convivían Mitre, Mundo y Antártida, y alguna que otra más que en este momento se me escapa. Luisa, ¿qué pensás vos de esta cuestión de la AM? ¿Es cierto, es improductiva y entonces hay que cerrarlas definitivamente? ¿O se podrá recuperar ese paso de la radio, digamos, una radio que contraoferte, que contraste con la cuestión de lo público? No, yo creo que la radio y la radio AM está pero más viva que nunca, y me parece que en este contexto de pandemia eso ha quedado muy demostrado. Creo que la gente ha vuelto a escuchar mucho más radio de lo que hacía. Creo que en ese sentido ha sido menos intoxicante la radio que la televisión, que lo que hemos visto en televisión. Y por cierto, a través de la radio pública y las privadas hay muchas más opciones de lo que la televisión está mostrando. Así que me parece que la radio vuelve a ser una opción. Lo que sí creo es que los trabajadores, quienes hacemos comunicación en radio, desde los operadores a los periodistas, tenemos que defender, los técnicos en general, tenemos que defender muchísimo esos espacios, que se invierta en radiofonía, que se invierta en tecnología, porque sí creo que hay, sobre todo en los medios privados, digamos, un achicamiento de los presupuestos para hacer radio, y entonces la tarea se hace muy precaria, todos hacemos todo, y creo que en ese sentido va a haber que ponerse muy firmes para trabajar y defender en cada sector, los que hacemos periodismo, insisto, los que hacemos los operadores, los técnicos, los mobileros, todos van a tener que ponerse muy firmes para hacer una defensa y que se invierta. Hoy, insisto, creo que más que nunca es importante la radio. Creo que cuando hablamos de que es uno de los medios más democráticos, esto implica la posibilidad de escuchar muchas voces, no los discursos únicos que tratan de bajarse de determinados sectores. Así que en ese sentido va a haber que trabajar mucho para ampliar el margen y la aparición de medios locales, pues, zonales, municipales, provinciales y nacionales, privados y públicos. Creo que eso es todavía un gran trabajo por delante que tenemos que hacer, y nos tenemos que poner firmes para que se invierta en ese sentido. Bien, yo quiero señalar que este programa está saliendo después del gran festejo de Radio Nacional y de las radios privadas, de las radios comunitarias, que se desarrolló hace un rato atrás en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, que marca, y lo digo como directamente involucrada, un encuentro fuera de cualquier tipo de grieta de la radio como radio en sí misma. Después cada uno, bueno, correrá por su andarivel como corresponde y como democráticamente debe suceder, pero en defensa de la historia de la radio, este proceso que de la única forma que se puede hacer, me parece que es con la tutela del Estado, por la estructura, por la capacidad, bueno, ha permitido este festejo de 100 años, festejo que se va a ir replicando de aquí hasta el 27 de agosto del año que viene, porque hay excusas suficientes, más que suficientes, para seguir describiendo la radio en su historia de los 100 años y del siglo que comienza a andar a partir de este 27 de agosto, sin duda alguna. Así que me parece que ese es un camino en el que sí se puede interactuar y trabajar en consecuencia y evitar, coincido, desde la fuerza misma de los trabajadores que no se cierre una radio más, porque además son voces
que quedan sin poder expresarse. Oscar Robito, ¿alguna cosa que haya quedado pendiente de aquellos recuerdos de la radio y de ese paso histórico? Porque, aunque parezca mentira, estas citas que hacía Gustavo, la radio como el tango te espera, en algún momento siempre llega, y yo pienso que aquella falta de televisión o de televisión incipiente, que hace un programa con un contenido de captación infantil, debe haber sido revolucionario, por lo menos, en esa época. ¿Alguna cosa que haya quedado que valga la pena contar fuera de la radio, la periferia? ¿Cómo te fueron conectando? ¿Cómo te fuiste enganchando en el cine y en la televisión a partir de allí? Bueno, en ese terreno, un pequeño comentario antes, porque se estuvo hablando sobre todo Luisa y tomó la posta un poco Carlos también, sobre todo el rol de la mujer en la radio, el protagonismo de la mujer en la radio, ¿no? Y simplemente en el plano recordatorio, no me pregunten por qué, pero entre las voces de la radio de aquellos tiempos, yo tenía una que era mi preferida en el mundo femenino, era Adelita Santoferri, no sé si la recordarán. Bueno, simplemente me quería tomar este pequeño instante para este recuerdo cariñoso, afectivo. Bueno, en algún momento aquí se dijo que vos lo dijiste, Mario, hiciste referencia a reconstruir todo esto que pasaba fuera del micrófono, que no salía al aire, que sucedía en los pasillos, o que sucedía en la sala de ensayo en el momento de preparar el programa, que en nuestro caso, por ejemplo, el de Tarzán, siempre fue en vivo, no tenemos grabaciones del programa. Hay grabaciones que Carlitos puso en su libro aquí, lo nuestro. Muy bien. Grabaciones de la presentación del programa, pero no de las historias en sí del programa. Y bueno, está lleno de anécdotas, sería imposible contabilizarlas. Lo que sí puedo decir que, y también tomando algo que se dijo como al pasar en esta conversación, aprendizaje empírico de cómo realizar la radio, de cómo hacer la radio. En este sentido tengo también otro recuerdo para otra persona en la cual conservo muy íntimamente en lo profundo del corazón, que es don Alfredo Navarrine, que hacía el personaje del profesor Philander en las historias de Tarzán, y que fue mi primer maestro. Yo era un chico que había ganado un concurso simplemente, no tenía ninguna experiencia en esto. Había ganado un concurso, bueno, por mi presencia, tal vez un poco por mi desenvolvimiento, pero no tenía ni idea de todo esto. Y mi primer maestro, el que me guió de la mano, en muchas ocasiones y en esas apartes furtivos que se daban antes de salir al aire, fue don Alfredo Navarrine. Todo esto lo recuerdo con inmenso cariño y fueron como las bases que me proyectaron hacia muchas otras cosas. Esos pequeños consejos, esos pequeños estímulos diarios que recibía de mis compañeras y compañeros, me sirvieron para siempre en la vida. Bueno, Navarrine es el Navarrine que está también inscrito en la historia gloriosa del tango, Oscar, ¿no? Del tango, claro. Sí, gran poeta y guitarrero, si no me equivoco. Ni más ni menos, ni más ni menos. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando. No sé si quieren hacer alguna suerte de conclusión sobre este siglo de la radio, sobre lo que nos pasa a cada uno de nosotros vinculado con este medio tan querido. Y desde allí cerrar, Rodolfo, ya estás por allí, como para, si queda algo pendiente, si nos hemos extralimitado, veremos esa forma de corregirlo en una nueva charla. Yo la verdad que somos gente de radio, vivimos de la palabra, nos hemos nutrido con ella y podemos estar 16 años haciendo esto, así que no quiero eludir el compromiso de estar con los tiempos justos, pero parece que hay una historia que merece seguir siendo contada, sin duda, en estos 100 años de la radio y los años por venir, ¿no? Vamos a hacer esa recorrida, si les parece. Empezamos con las damas, que tiene
Luisa, trabajo por delante, así que desde ya muchas gracias por acercarte a la radio de la universidad y en estas conversaciones orilleras, Luisa. Un gusto para mí, muchísimas gracias. No, pensar que la radio va a seguir muy viva, más allá de los cambios tecnológicos que en muchos sentidos han facilitado nuestro trabajo y en otros sentidos lo han, han malversado alguna manera de hacer discursos que poco han ayudado a hacer una sociedad más democrática. Pero creo que más allá de eso, la radio va a seguir viva, siempre muy viva, porque hay hombres y mujeres que tenemos cosas para seguir contándole a la audiencia. Hay un público ávido, la comunicación es inherente al género humano, así que radio va a haber, en el soporte que sea, en podcast, a través de la radio, por streaming, por radio a transistores, por lo que, digamos, por el celular, como sea posible, pero la radio va a seguir, por cierto, muy viva. E insisto, hay que defender y hay que garantizar que todos aquellos que tengan algo para contar puedan hacerlo, no solamente escuchar los distintos discursos, sino que esa palabra humana circule. La radio es una buena herramienta, es un buen soporte, y por más radio, por más hombres y por más mujeres que puedan seguir comunicando lo que nos pasa para hacer un mundo diferente y mejor. Gracias por la posibilidad de haber compartido con ustedes. Bueno, nos vamos despidiendo también de Oscar Robito. Gracias, maestro, por estar aquí esta tarde. No, muchas gracias. Me queda grande lo de maestro. Pero sí, claro. Me voy a enfermar de importancia esta edad. No. No, bueno, simplemente sí, agradecer, por supuesto, este momento tan grato que hemos pasado en conjunto, acogidos, cobijados por la radio, hermana, amiga, madre. Y no quisiera despedirme sin dejar fuerte esta consigna de que ojalá estos 100 años de vida de la radio sean también un poco la vuelta del radioteatro. No porque el radioteatro se haya ido de la radio, pero sí no está con la presencia múltiple que tenía en otros tiempos, donde competían los rubros artísticos y había fuente de trabajo para tantos actores y actrices y otros profesionales. En estos momentos, en los cuales la incertidumbre de cuándo vamos a poder retornar, la radio aparece como un potencial enorme, aún para intereses de tipo privado, porque lo que se señalaba acá, cómo ha crecido la audiencia de la radio bajo estas circunstancias, también puede ser un estímulo interesante para que los anunciantes hagan un esfuerzo para producir programas, no solo radioteatros, por supuesto, pero para producir todo tipo de programas. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Bueno, Carlos, también el momento de saludarnos. Sí, yo primero que nada te quiero decir qué buena noticia que diste, esto que el festejo por los 100 años se va a prolongar hasta el 27 de agosto de 2021, como para eludir esta devoción que tanto los argentinos como los periodistas en especial tenemos por las efemérides con números redondos, ¿no? Así que bueno, superemos eso y realmente creo que tenemos todo un año por delante para honrar a la radio, para pensar en ella, para analizarla. Y lo último que quiero decir, que me parece un gran fenómeno actual, son las radios apoyadas por sus oyentes. Me parece un acto de ciudadanía, un avance democrático, que el ciudadano diga, ese medio y su mensaje y quienes están enfrente al micrófono me interesan mucho, no quiero que desaparezca y en la medida de lo posible los voy a ayudar, ¿no? Y se están sosteniendo radios como Futurock, La Patriada, Congo, Caput, El Destape, muchas más. Y eso, la verdad, me parece una cosa muy, muy interesante. Muy bien. Bueno, le pido
a Gustavo también alguna última reflexión. La verdad que me quedo con ganas de hacer, Rodolfo Magui, un programa de nuevo con Ulanowski, con el que ya hemos charlado varias veces, y con cada uno de estos compañeros, compañeros en todo caso, que participan, pero no hay más remedio que ir poniéndole un cierre, querido Gustavo. Bueno, dos cosas para la despedida. De alguna manera apareció el tema del rol del mercado y la radio privada, y yo quiero subrayar que en estos meses de pandemia no hubo una sola radio privada que emitiera los contenidos educativos, y Radio Nacional sigue haciéndolo desde principios de abril, aquí en todo el país, 7 horas de contenidos educativos, en la soledad más absoluta, contenidos de primaria y de secundaria, tanto el canal público como la radio pública. Y la verdad es que ahí otra vez el mercado mostró su peor cara, teniendo en cuenta cómo se ha extendido la cuarentena. No han destinado ni una hora en estos casi 5 meses y pico que tenga que ver con lo educativo. Y déjame definir qué es la radio a través de una pequeña historia y a través de Diego Armando Maradona. Vos decís, ¿qué tendrá que ver? Para mí es la mejor definición que yo escuché en mi vida. Yo era movilero de Rapidísimo, 1993, entrenamiento de la selección, y volví a Diego después de la suspensión del Napoli, Argentina-Brasil, centenario de la AFA, 300 periodistas de todo el mundo, japoneses, italianos, bueno, brasileños, nosotros, y en un momento determinado, esa cosa que uno tiene dentro del móvil, me acomodo para que lo pongo a Diego charlando con Héctor. La charla duró 40 y pico de minutos y yo lo único que dije fue: Diego, te está escuchando Héctor Larrea. Y Diego dijo: ¿sabe lo que es usted, Héctor? Usted es la cocina de la casa de mi vieja en Fiorito. Es la mejor definición de radio que yo escuché en mi vida, y parte del amor del oyente de esa radio Rivadavia, que como tantas otras a lo largo del tiempo, generó que el dial sea un absurdo, porque la radio estaba clavada, la radio se prendía y se apagaba nada más, y en muchas casas lo único que se escuchaba era Rivadavia. Pero eso de usted, la cocina de la casa de mi vieja en Fiorito, es la mejor definición que yo escuché alguna vez de radio. Extraordinario, sin duda extraordinario. Bueno, yo les digo que estamos saliendo por la radio de la Universidad de Avellaneda, pero que además este material que generosamente me va a ceder el decano, que además es mi decano, va a ser emitido con mucho gusto por las radios de las universidades de Colombia, de México, de Ecuador, posiblemente de Chile, todavía no cerramos allí, porque quiero que sepan las radios universitarias, sobre todo en la mixtura que hay en otros países de América Latina, no comprenden ellos todavía cómo es posible que la gratuidad siga siendo la gratuidad en la universidad pública, y que para colmo de males haya 62 radios universitarias en ese ámbito. Entonces yo quiero contarles desde estas narraciones nuestras qué es lo que se puede hacer y qué hemos hecho y qué estamos haciendo en pos de tener bien arriba la radio como una de estas banderas claves de la democracia, la comunicación y la participación. Es un hecho voluntario, colectivo, coparticipado, la radio, entre los que estamos de un lado y del otro, y me parece que vale la pena seguir defendiéndola. Así que les agradezco. Yo soy simplemente un mediador en esta casa que también nos cobija, que es la Universidad de Avellaneda, y al mismo tiempo tengo el placer de que casi 48 años, o sea, a fin de este año, van a ser 48 años que me senté solito en un rincón en un estudio de Radio Provincia en La Plata, con un piano de cola negro tremendo, mirando cómo hacían las cosas estos tipos, y después, bueno, me fui encadenando con esto, aún recordando con tristeza el primer rebote de Juan Ramón, el papá de Badía, cuando quise entrar por primera vez al ISER y me dijo: no, pibe, dedicate a otra cosa. Después me encontró como locutor de Radio Nacional. Así que les agradezco a todos, y bueno, en especial al Rodolfo por estas conversaciones orilleras que forman parte de un desprendimiento audiovisual de la revista Orilleras, que es otro esfuerzo grande que hace la Universidad Pública aquí en el conurbano.
Gracias, quiero saludarlos. Esta entrañable charla, conmovedora, ilustrativa. Y bueno, desearles que sigan defendiendo ese derecho humano básico que es el de la comunicación, y que esa comunicación sea cada vez más diversa, más igualitaria, y que posibilite un crecimiento de la democracia y de los derechos. Y me despido con un fragmento, el fragmento de aquella grabación que hace 100 años, desde la terraza del Coliseo, estos locos de la azotea decían: Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, todos bajo la dirección de Felix von Wingardner, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Y así empezó a rodar esta historia de locos lindos, que siga muchos centenares más de años. Los abrazo y muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias. A vos, gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.